de perseguidor a embajador. Este es el tema de mi mensaje en esta mañana. El domingo pasado concluimos diciendo que Jesús fue crucificado como un demente, como un villano o un impostor, pero triunfó como rey y ahora reina en los cielos. Sin embargo, para sus enemigos, la historia de Jesús terminó en la sepultura. La nueva meta para el sistema era aniquilar los seguidores del maestro que insistían en anunciar que él había resucitado. Entre ellos, el más destacado era Saulo de Tarso, un miembro del Sanedrín y un perseguidor feroz del cristianismo. La primera aparición de ese hombre, Saulo de Tarso, en la narrativa bíblica surgió durante el martirio de Esteban, al final del capítulo 7 de este mismo libro de los Hechos, cuando los testigos pusieron las ropas de Esteban a los pies de este joven. Y Hechos 8, los versos 1 y 3, afirman que Saulo no solo consistía en la muerte de Esteban, sino que asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Ahora, cuando observamos la vida de un hombre así, nadie habría imaginado su conversión. Un hombre tan radical, tan aferrado a su religión, en nuestra humanidad, ningún ser humano podía notar una señal de que ese hombre se fuera a entregar a Jesucristo. Pero sabemos de ese adagio que dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque no hay barrera religiosa ni odio tan profundo que la gracia de Dios no pueda derribar. Por eso hoy veremos cómo Cristo convirtió a su peor enemigo, Saulo de Tarso, en su embajador principal, demostrando que su poder salvador alcanza incluso al religioso más implacable. Con esto en mente, consideremos nuestro primer punto del mensaje: un religioso celoso y obstinado. Un religioso celoso y obstinado. Para eso les pido que lean conmigo los primeros 2 versos del capítulo 9 del libro de los Hechos. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo tenía un celo profundo y una gran obstinación contra los discípulos de Cristo. Tenía un odio desenfrenado. Cuando de celo hablamos, podemos decir sin lugar a equivocarnos de que Saulo era el más celoso de sus contemporáneos. Ese hombre odiaba a los discípulos hasta la muerte. Él veía el crecimiento del cristianismo como una amenaza que debía ser erradicada. Saulo pensaba que era su deber hacer todo lo posible en contra de ese nombre.
el nombre de Jesucristo. Por eso él mismo dice, después de su conversión, que él perseguía a ese camino, o sea, el cristianismo, porque todavía el nombre de cristiano, el título de cristiano, no se le había dado ese nombre todavía a los discípulos. Decían los del camino. Entonces, Saulo perseguía a ese camino hasta la muerte. Y él no estaba solo. No era un hombre aislado que de repente sintió ese odio contra los cristianos y empezó a perseguirlos. Saulo tenía el respaldo de los principales sacerdotes en ese entonces, y con ese poder él usaba violencia contra los discípulos. Él entraba a las casas, él arrastraba a hombres y a mujeres y los echaba en la cárcel. Más hacia adelante, en el capítulo 26, él mismo testificando, relatando su conversión, él dice que él los hacía blasfemar, o por lo menos esa era su intención. Él maltrataba a los discípulos a tal punto de llevarlos a blasfemar. Aunque con esto no estamos diciendo que eso haya llegado a pasar, pero esa era la meta de Saulo, era su objetivo cuando asolaba la iglesia, hacer que esos hombres y esas mujeres renunciaran a su fe. Por eso él los maltrataba, él les hacía todo lo que les hacía a ellos. Pero la muerte de Esteban sirvió como un detonante, porque con ese martirio la persecución a los cristianos se intensificó. Como que Saulo cobró más fuerza, como que cogió gusto, como diríamos nosotros. Y con la intensificación de la persecución, los discípulos se esparcieron en diversos lugares, en diversas ciudades de las provincias del Imperio Romano. Y Saulo no se contentó con perseguir los cristianos en Jerusalén. Mientras se iban esparciendo, él seguía con su ansiedad de matar a los cristianos, por lo cual él buscó cartas oficiales de parte de las autoridades religiosas para ir a Damasco, que era una ciudad de la ciudad más importante de la provincia romana de Siria, para ir también a perseguir a los hermanos allá, para llevarlos presos o traerlos presos a Jerusalén. Porque los judíos en ese entonces tenían cierta autoridad de parte del Imperio Romano sobre todos los judíos, o mejor dicho, el Sanedrín, las autoridades religiosas de ese entonces. Ellos tenían cierta autoridad de parte del Imperio Romano sobre todos los judíos en todas las provincias del imperio. Por eso Saulo fue a buscar carta de parte de esas autoridades, porque Damasco quedaba a unos buenos kilómetros, 200 y pico de kilómetros de Jerusalén. Entonces Saulo necesitaba aval de las autoridades religiosas, aunque también él era un miembro del Sanedrín, pero no podía actuar por su propia cuenta. Por eso fue donde ellos, como acabamos de leer, a buscar ese permiso, esa carta que le diera toda la autoridad para ir a perseguir a esos hermanos allá en Damasco. Y mientras Pablo iba con todo poder, respaldado por las autoridades religiosas más altas y persuadido de que cumplía una misión,
sagrada, porque para Pablo lo que estaba haciendo era una misión divina. Para Pablo él estaba sirviendo a Dios al perseguir a los cristianos, porque para él esos hombres eran una secta. Ese grupo era una secta, no venía de Dios. Y Pablo, según él, un siervo de Dios, y entendió que él tenía que hacer algo contra esa gente, porque eso es lo que como judío al fin, eso fue lo que vio en la Biblia, como los siervos de Dios hacían todo lo posible para que las enseñanzas falsas no se propagaran, o al menos si se trataba de los judíos. Ustedes conocen el caso de Elías con los falsos profetas. Quizás Saulo también se apoyó en esos datos históricos para validar lo que él estaba haciendo, considerándose un siervo de Dios. Entonces, mientras iba persuadido en esa misión de que estaba haciendo la voluntad de Dios, él avanzaba con paso firme y casi llegando a su destino. Estaba a punto de alcanzar su objetivo, porque así obra nuestro Dios. Y de repente el Señor Jesús se le cruzó en el camino. Eso me lleva al segundo punto de mi mensaje. Una irrupción soberana que lo cambia todo. Una irrupción soberana que lo cambia todo. Dice la palabra en el verso 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, con su séquito, porque no estaba solo, ya visualizando de lejos la ciudad de Damasco. Pero ya la emboscada estaba ahí esperando por él. Y el que había puesto esa emboscada es el mismo Señor Jesús, porque estaba persiguiendo al Señor sin saberlo. Porque así se encuentran muchos, trabajando contra Dios, mientras piensan que están haciendo la voluntad de Dios. Y Saulo, casi entrando a Damasco, vino esa luz del cielo que lo rodeó. Y la reacción de Saulo a ese resplandor tan potente fue caer por tierra. Esa luz fue tan potente, mis amados hermanos. El mismo Saulo, relatando su conversión, dice que era al mediodía. Y a pesar de que era al mediodía, ese resplandor sobrepasó el brillo del sol. Porque ustedes saben, a las 12 de la tarde, cómo brilla la luz del sol. Y para tú poder percibir una luz brillando al aire libre, al mediodía, tiene que ser una luz fuerte. Pero en el caso de esa luz que rodeó a esos hombres, era tan fuerte que provocó la caída de ellos por tierra. No solamente provocó la caída de ellos, sino provocó que Saulo se quedara ciego, porque fue una luz potente. Ahora Saulo cayó por tierra, no en reverencia a la luz, porque todavía no sabía lo que estaba pasando. O sea, fue una reacción de sobrevivencia, de supervivencia. Mis amados hermanos, le sorprendió, porque fue de repente, le sorprendió esa luz y instintamente eso fue lo que pasó. Cayó por tierra con cada uno de esos hombres.
Y mientras estaba en tierra, ahora aquí quiero aclarar algo aquí. Aunque la Biblia dice que haya caído por tierra, por ese dato nosotros tendemos a pensar que Saulo iba cabalgado en un caballo. Y puede ser que sea posible. Uno mismo en ocasiones, y a veces uno llega a mencionar esto. Y si uno no hace conciencia de que la Biblia no lo dice, puede hacer caso, porque ellos en ese entonces no había carro como tenemos hoy, ni las motocicletas. Lo que había era carruaje y caballo. Ese era el medio transporte terrestre que había, y los barcos por la vía marítima. Quizás sí, pero la Biblia no lo dice. Pero sí dice que Saulo cayó por tierra, y estando en el suelo escuchó una voz desde esa luz, una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Dios o el mismo Señor Jesús menciona un nombre 2 veces, es porque el asunto es importante. Cuando llamaba a Samuel, 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 también Jesús, hablando con Marta, dijo: Marta, Marta. Asimismo también aquí el Señor dice: Saulo, Saulo. Jesús estaba haciendo énfasis, estaba siendo enfático con Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Apareció el mismo Señor Jesús a confrontar a Saulo, porque esa era la única manera por la cual Saulo podía salir de ese error. De tan empedernido que estaba ese hombre, tan fanático que era. Yo creo que en lo humano no había manera de que Saulo se detuviera a escuchar a alguien hablándole acerca del evangelio de Jesucristo, diciéndole de que Cristo se había resucitado. Ese hombre cuando escuchaba esas palabras, yo me imagino que su corazón no reventaba, era por la misma misericordia de Dios, porque Dios sabía que tenía mejor planes para con él. ¿Por qué me persigues? Ese por qué me persigues aquí, mis amados hermanos, tiene su significado. Jesús no le estaba pidiendo una explicación a Saulo para que Saulo le dijera: bueno, yo te persigo porque yo entiendo que tú eres un impostor. Es más, ni siquiera podría decir eso, porque para Saulo Jesús estaba muerto. Estaba muerto. Y aún con esa pregunta todavía no sabía quién le estaba hablando. Porque quizás podía pensar en la voz de Dios, el Padre, Jehová. Pero la última voz que Saulo esperaba escuchar en ese momento era la voz de Cristo, porque no hace mucho que lo habían crucificado y fue sepultado, aunque se inventaron el cuento de que los discípulos se habían robado su cuerpo. Pero para ellos, él estaba muerto, él estaba enterrado. Entonces, ¿por qué me persigues? No era que Jesús estaba esperando una explicación de parte de Saulo. Jesús lo que le quiso hacer entender a Saulo ahí era que eso que estaba haciendo era algo vano, algo inútil, algo que no iba a llegar a ningún fin. Nunca iba a poder cumplir con ese propósito, el perseguir al Rey de la Gloria. Perseguir a Dios o pelear contra Dios es emprender un viaje destinado al fracaso. Lo que Saulo estaba haciendo era inútil. Por eso Jesús le dice:
¿por qué me persigues? Y hay un principio bíblico que podemos extraer ahí, que lo sabemos. Pero también esa pregunta que Jesús le hizo a Saulo corrobora una vez más ese principio teológico de que atacar a la iglesia de Cristo no es simplemente perseguir a un grupo de hombres que no tienen nada que hacer, un grupo de personas que no tienen oficio, como muchos piensan. Es atacar a la iglesia de Cristo, es atacar al mismo Cristo, porque Él es la cabeza. Él siente cada golpe que recibe su cuerpo. Cuando alguien te ataca como hijo de Dios, está atacando al mismo Cristo. Y lo que te hace, ten por seguro que Cristo lo siente. Porque no hay nada que se le pueda hacer al cuerpo, a un miembro del cuerpo, que no lo sienta la cabeza. Porque nosotros somos, como iglesia, somos cuerpo de Cristo. Y esto también debe de darnos consuelo en medio de las persecuciones. Cuando estamos bajo ataque, cuando nos hacen la vida imposible. Y que a veces hasta pensamos que Dios no está pendiente, que Dios nos ha abandonado a nuestra suerte, nos ha entregado a la mano de nuestros enemigos. Y eso es algo imposible. Es algo imposible porque nadie maltrata a su propio cuerpo, a menos que tenga algún trastorno. Pero ninguna persona normal ataca a su propio cuerpo. Cuando Jesús nos permite pasar por una situación es porque es necesaria. Como Él mismo sufrió la cruz porque era necesario, como Él mismo se le dijo a los discípulos que iban camino a Emaús. Era necesario. Así mismo también. Cualquier situación en la cual tú te puedas encontrar en ese momento y quizás anheles ver una intervención inmediata de Jesús y no lo ha hecho, es porque es necesario. Porque Dios nos enseña muchas cosas a través de las pruebas. Cuando nos encontramos en fuego de pruebas, Jesús también lo siente. Es más, lo persiguieron a Él primero. Lo persiguieron a Él primero. Y Él nos había advertido que eso iba a pasar. Porque Él, como el palo verde, si le hicieron todo lo que le hicieron, cuanto más a nosotros las ramas. Cuanto más a nosotros. Jesús en una ocasión le dijo a los discípulos, eso mismo que estaba haciendo Saulo, que iba a llegar el momento que cualquiera que los matara pensaría que estaba haciendo la voluntad de Dios. Que estaba trabajando para Dios. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Ahora Jesús confrontando a Saulo, haciéndole saber que no era a esos hombres que estaba persiguiendo, que era a Él. Esos hombres que parecían indefensos, porque ahí que se equivoca el mundo con nosotros. Hay que se equivocan nuestros enemigos, porque nos ven como corderitos indefensos y desamparados. Pero desamparados no estamos. Iglesia de Jesucristo, tú no estás desamparada y nunca lo estarás. Porque hay una promesa. No solamente, Jesús no solo es la cabeza de nosotros como cuerpo. También Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras Saulo estaba haciendo todo lo que hacía, Jesús estaba ahí observando pacientemente.
Estaba viendo por lo que estaba pasando sus discípulos. Pero esperó, como Dios, esperó el momento indicado. Porque nosotros, por vivir en el tiempo crono, por eso nos desesperamos. Pero Dios no vive en el tiempo crono. Dios vive en el kairos, en un tiempo indicado. Dios vive en la eternidad. Cualquiera pudiera decir, pero ¿por qué no intervino cuando estaban apedreando a Esteban? ¿Y por qué no intervino cuando Pablo estaba asolando a los discípulos anteriormente? Y precisamente por eso cogía más fuerza. Porque cuando tú tienes un enemigo, tú le haces y le haces, y le deshaces, no aparece nadie que lo defienda. Ni tampoco esa persona esté en condición de defenderse a sí mismo. Lo que hace ese enemigo es coger más fuerza para acabar con esa vida. Pero Saulo no sabía que estaba atacando al mismo Jesús. Por eso lo que sigue es Jesús identificándose. Jesús revelándose a Saulo para exponer su necedad. Porque Saulo estaba haciendo un necio y no lo sabía. Porque no hay necedad más grande que pelear contra Dios. Imagínate a alguien persiguiendo a Dios y ni siquiera lo sabe. Jesús le dijo, bueno, como respuesta a la pregunta de Saulo, ¿quién eres, Señor? ¿Ven? Que Saulo todavía no sabía quién había provocado. Bueno, algo sobrenatural sí era. Porque una luz que tumbe a alguien, que derribe una vida, es algo sobrenatural. Pero Saulo no tenía claro que era Jesús. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. ¿A quién tú persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, mis hermanos, pónganse a imaginar lo que significó o lo que significaron esas palabras para Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús. ¿Cómo así Jesús? El que fue crucificado en el Calvario. Aquel que nosotros condenamos a muerte. Y vimos cómo lo bajaron de la cruz y lo enterraron. Está bien que su cuerpo no apareció, pero eso fueron sus discípulos inventando para hacer creer que él había resucitado, porque eso era el cuento que andaba vendiendo y muchos le compraron ese cuento. ¿Cómo ahora? ¿Cómo Jesús? ¿Cómo que es Jesús que me está hablando? Aunque había muchos con ese nombre, pero Saulo entendió de una vez que era el Cristo de la gloria. Entendió de una vez que era el Mesías, aquel que llegó a Israel diciendo que él era el Mesías y lo rechazaron. Imagínense el choque que eso significó para Saulo. Y probablemente, muy probable, Saulo había escuchado acerca de la declaración que hizo Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Cristo que crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Muy probable que Saulo haya escuchado, sea de manera directa, de primera mano, o alguien le contó, porque este discurso se dio en Pentecostés. Era una ceremonia judía
muchos los judíos que estaban ahí. Yo dudo que esos hombres no hubieran estado ahí también. Y me imagino, si ese es el caso, si Saulo llegó a escuchar cuando Pedro pronunció esas palabras, él las escuchó con ese desprecio. Dios daba hasta para echar un chuipe, mofándose, menospreciando esa palabra que pronunció, esas palabras que pronunció Pedro, de que a ese Cristo que ellos habían crucificado, que Dios se encargó de hacerle Señor y Cristo, lo que significa que está reinando. Ahora, Saulo, espantado, diciendo, o sea, Pedro tenía razón. Esos hombres tenían razón. También cuando Pedro dijo en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesús. Me imagino todas esas palabras pasando por la mente de Saulo. Y saben una cosa, Saulo fue bienaventurado, porque hay muchos ahora mismo que están repasando esas palabras en su mente, pero ya sin tener ninguna oportunidad, porque se encuentran perdidos en el infierno. Y a muchos también le va a pasar lo mismo. Muchos que están todavía entre los vivos le van a pasar lo mismo. Porque a pesar de escuchar que Jesús es el Señor, nunca han querido doblar su rodilla ante Él. Nunca quisieron someterse a su señorío. Saulo fue dichoso, porque todavía estaba en vida cuando terminó dándose cuenta de que era verdad que Jesús es el Señor, que Él había resucitado, que los discípulos estaban diciendo no, era un cuento de camino. Por eso Él fue un gran defensor de la resurrección. Dedicó un capítulo entero en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, para defender la resurrección de Cristo. Y como resultado de esa resurrección, la resurrección de los muertos creyentes en Jesús. A tal punto él dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. En esta mañana que estamos reunidos, estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque ¿de qué vale? ¿De qué vale ser cristiano si no hay resurrección? Porque se supone que esa es la única esperanza del cristiano, de que Cristo resucitó y Él nos resucitará también en el día postrero. Ahí fue que Pablo se dio cuenta de lo necio que era. Y Jesús también se encargó de hacérselo saber, no solamente identificándose como Jesús, a quien Él perseguía, pero también diciéndole, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Saben lo que significa? Esto era un palo puntiagudo, que los que araban con los bueyes, donde tenían ese palo para poder dirigir al buey al lugar que ellos querían, o para ponerlo también a caminar un poco más rápido. Cuando querían le puyaban con el palo. Ahora imagínense ese buey de necio y dándole patada a ese palo, haciéndose daño a sí mismo. Entonces eso es lo que Saulo estaba haciendo daño a sí mismo, porque cuanto más el hombre resista a Dios, más daño se hace a sí mismo. Cuanto más el hombre resista a Dios, más daño se hace a sí mismo.
Porque la felicidad del hombre depende de su relación con Dios. O la verdadera felicidad. Porque el hombre fue creado no para resistir a Dios. El hombre fue creado a imagen, conforme a la imagen y la semejanza de Dios, para vivir en dependencia de Él. No para vivir en su manera, ni mucho menos para pelear contra Dios. Cuando Dios nos busca, es para hacernos bien. Pero el ser humano, en su necedad, le huye a Dios. Y cuando alguien le huye a Dios, la única mano que le espera es la mano de Satanás. El que le huye a Dios, si no es por la misericordia de Dios, va a caer derechito en las manos del enemigo, el adversario, Satanás, el diablo. Por eso el que le huye a Dios, el que le resiste a Dios, se está haciendo un daño a sí mismo. Y eso es lo que el ser humano vive haciendo todos los días: huirse de Dios, huirse de la presencia de Dios. Dios queriendo tratando de atraer a esa vida con sus cuerdas de amor, y la persona resistiéndole a Dios, porque según él le está yendo mejor donde está, le está yendo mejor en el mundo, le está yendo mejor sin Dios, según ellos. Saulo, si Jesús le está diciendo esto a Saulo, eso implica que Saulo ya sentía punzadas en su corazón, pero estaba resistiendo. Hubo momentos que Saulo se quedó pensando. Sí, porque Saulo era discípulo de Gamaliel, y Gamaliel era un hombre sensato. No sé si al fin y al cabo, porque la Biblia no dice eso, si Gamaliel llegó a convertirse a nuestro Señor Jesucristo, pero era un hombre sensato. Cuando perseguían a los discípulos, él mismo apareció y dijo: tengan cuenta, piensen bien lo que están haciendo. No vaya a hacer cosas que esta gente esté en lo cierto. Y Saulo, como discípulo de Gamaliel, porque se supone que el buen discípulo hace o imita a su maestro, escucha las palabras de su maestro, al menos las analiza, medita, piensa en ello, aunque no las absorba como esponja, pero por lo menos analiza esas palabras. Y todo lo que también Dios estaba haciendo a través de esos hombres. Saulo sentía las punzadas en su corazón. Su conciencia ya le estaba hablando, pero no escuchó la voz de su conciencia, porque tenía el corazón endurecido como buen religioso que era. Porque no hay una cosa con el corazón más endurecido que un religioso, que un fanático. Porque la religiosidad es una coraza que impide que la flecha del evangelio traspase el corazón de la persona. Por eso que tú ves que muchos se ponen esa coraza y nadie le entra, nadie le llega. Porque según él está sirviendo a Dios, hace oído sordo a cada una de las palabras que oye. Por eso ahora Pablo se encuentra en un colapso emocional y físico. Saulo estaba colapsado. Muchas veces yo digo Pablo, porque es una batalla, porque pasó de Saulo a Pablo. Es como también cuando uno está hablando de Abraham a Abraham. Saulo en ese momento se había colapsado psicológicamente. Por eso en el verso 9 dice que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo estaba tratando de procesar. No es fácil.
Que quizás tú, en el caso tuyo, aunque antes de tú ser cristiano, aunque no lo eras, pero eras una persona un poco abierto al evangelio, no tenías una religión a la cual que tú te aferrabas tanto, ni mucho menos eras un líder de esa religión. Bueno, en el momento que tú llegaste a Cristo Jesús, quizás eso no te abrumó mucho. Pero en el caso de Saulo, esa revelación era abrumadora. Se desmoronó el mundo de Saulo. Porque un hombre que pensaba que estaba sirviendo a Dios, atacando violentamente a los cristianos, ahora acaba de descubrir que estaba luchando contra Dios. ¿Cómo no se va a desmoronar su mundo? Porque era judío. Era judío. De hecho, lo que estaba haciendo era por su celo, por el celo que tenía de Dios, pero un celo mal dirigido. Es bueno ser celoso por las cosas de Dios, pero tiene que ser un celo fundamentado, porque con un celo sin fundamento podemos hacer mucho daño. Un celo mal dirigido, con un celo mal dirigido tú puedes destruir a una vida espiritualmente. Tu celo por Dios tiene que basarse en su palabra, en la verdad de su palabra. No puedes tener un celo conforme a tu propia concupiscencia. Con eso lo que tú vas a hacer es daño, como muchos que andan haciendo mucho daño afuera, mucho daño en el nombre de Dios. No hay una cosa más dañina que un religioso. El religioso es dañino. Ese daño al evangelio de Cristo Jesús. El religioso es de los que no entra ni deja entrar. No lava ni presta la batea. Se pone en la puerta ahí y hace que todo el que quiera entrar se devuelva. Pero según él, está trabajando para Dios. El religioso es un instrumento en la mano de Satanás para perseguir a los verdaderos hijos de Dios y para llevar a muchas almas al infierno. No veo tanto grupo de gente religioso bien activo, bien diligente, supuestamente trabajando para Dios y hasta pisándonos los talones a nosotros, los cristianos, acechándonos. Ellos viven cambiando sus estrategias a cada X tiempo, con tal de contrarrestar el evangelio de Cristo Jesús. Y según ellos, están trabajando para Dios. Y por eso también que se les hace tan difícil venir o aceptar la verdad del evangelio. Y no te ha pasado, a mí me ha pasado, y yo creo que no es la primera vez que les voy a decir esto aquí, que a veces uno se sienta a hablar con alguien. Me pasó una vez con la esposa de un buen amigo mío, hablándole acerca del evangelio. Y cuando ella se vio sin argumento, en vez de rendirse, ella estaba sentada y de repente se puso de pie diciendo: tú puedes decirme lo que tú me digas, yo no voy a salir de donde yo estoy, porque fue ahí que me dejó papá y mamá. Porque son gente que celosa de las tradiciones de sus padres, más que de Dios, más que de la palabra de Dios. Y eso es una necedad. La religiosidad nubla el entendimiento del ser humano. El fanatismo. No son siervos de Dios, son fanáticos religiosos. Y eso te puede pasar a ti también. Te puede pasar a ti también si tú estás con un fervor, como dice ese pastor, el pastor Sugel Michelén. Él dice: fervor sin conocimiento es igual a fanático religioso. Muchas personas fervorosas por ahí supuestamente haciendo la voluntad de Dios, trabajando para Dios de una manera desordenada. Y lo único que logran es que muchos hablen mal del evangelio con su fervor. Eso es lo único que logran. Muchos hablando mal del evangelio de Cristo Jesús. Porque el fervor, el celo debe
ser acompañado de un buen fundamento bíblico, buen fundamento teológico, porque si no, fácilmente te encuentras haciendo tu propia voluntad, creyendo que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Como Saulo ahora, que está conmovido, desconcertado, porque acaba de darse cuenta de su ignorancia. Pero por lo menos, cuando se dio cuenta de su ignorancia, se dispuso a hacer a un lado esa justicia propia que él tenía, porque Saulo se pensaba, mira, como un hombre, mira, irreprensible conforme a la ley de Dios. Un judío que se autojustificaba. Ahora dio paso a la justicia por la fe en Jesús. En primera a Timoteo, en el capítulo 1, Saulo ahora reconoce que él era el peor de los pecadores. El religioso se cree piadoso en su religión, mientras está bajo ese engaño, se cree una persona justa, una persona piadosa que está haciendo la voluntad de Dios. Por eso no abre su corazón al evangelio de Cristo Jesús. Pero Saulo ahora está convencido, se convenció de que mientras se pensaba que era un hombre piadoso, era el peor de los pecadores. Porque dijo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese primero ahí, no primero como en orden, es el peor. Era el peor. Porque peor de ahí no podía haber. Luchando contra Dios, matando a los siervos de Dios. Porque por lo menos hay impíos. Son impíos, no están haciendo la voluntad de Dios. Están ahí quietos. E incluso cuando tú les señalas como personas que, no están, que están sirviendo al diablo, ni siquiera lo quieren aceptar, porque según ellos no están haciendo nada a favor de Satanás en una forma activa. No aceptan esto. Pero Saulo matando a los siervos de Dios. Iba de camino a Damasco, casi llegando a su propósito, a buscar a esos hombres y esas mujeres que su único crimen era servir a Jesús en espíritu, en verdad. Como están persiguiendo a nuestros hermanos en diversas partes del mundo, tratándolos como criminales de alto calibre, cuando su único delito, su único crimen es decir que Jesús es el Señor. Ahora mismo en Nigeria, muchos cristianos están pasando la 1001. En muchos países del mundo, servir a Cristo Jesús lleva un gran precio. En todas las partes del mundo, servir a Cristo en una forma genuina lleva un gran precio, un gran costo. Pero en ciertos lugares el asunto es peor todavía. Pero nosotros de este lado estamos tan cómodos. Y lo que estamos hablando es de prosperidad. Y nos sentimos mal si Dios no nos prospera materialmente. Nos sentimos mal con Dios. De hecho, veremos esto más hacia adelante. Venimos delante de Dios con esos planes prediseñados, esperando que Dios los valide. Y si eso no pasa, nos sentimos mal con Dios y nos apartamos, frustrados, deprimidos, amargados con Dios. Y gente siendo llevado a la muerte, siendo martirizado, siendo maltratado por causa de su fe en Jesús. Eso debería darnos vergüenza a nosotros. Porque por eso yo resisto cuando una situación o alguien quiere llevarme a las quejas, quiere llevarme a la inconformidad, hacerme sentir que inconforme. Si ya Dios me dio todo, ya me dio mucho más de lo que merecía, la salvación. Yo siempre se lo digo y vuelvo y se lo repito. La salvación, tu salvación es suficiente.
para servir a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, aunque no te dé más nada, aunque te deje vivir en la pobreza aquí. Porque la riqueza más grande ya te la dio, te dio la vida eterna. Por eso es una afrenta, es un insulto cuando un cristiano viene con tanta inconformidad. Yo no te estoy diciendo que si tú estás pasando por una situación que tú no puedas hablar con tu padre. No es esto que yo te estoy diciendo. Cuando nos presentamos, ella es amargado, es casi peleando con Dios. A punto, es a chantajearlo. Es a chantajearlo que vamos con nuestras supuestas peticiones. Estamos diciéndole, tú que sabes, yo soy el buenón en este asunto. Si tú no haces algo, tú me vas a perder. Yo me voy. No que, Señor, no aguanto más, ayúdame, socórreme. Que casi tú me vas a perder, yo me voy a soltar eso. El buenón es Dios. Quien lo necesita, no necesita a Dios. Muchos lo piensan así. Ellos son los que necesitan a Dios. Dios es el que los necesita. Y todavía también hay líderes religiosos, supuestos predicadores, maestros de la palabra, supuestos, como enseñándole a la gente, diciendo a la gente que Dios te necesita. Dios te necesita. Una cosa es que tú te convenzas de que no te quede de otro el hacer la voluntad de Dios. Y Dios es digno de que tú hagas su voluntad. Él es más que digno de que tú hagas su voluntad. Otra cosa es hacerte la idea que creer que Dios te necesita. Dios es autosuficiente. Él es autosuficiente. Él no necesita a nadie. Cuando nos da la oportunidad de servir en su negocio, somos los privilegiados. Somos los privilegiados. ¿No oye lo que dijo Pablo en el 1 Timoteo? De donde venimos. Me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel. Por su misericordia. Él le tuvo por fiel. No te ven, estamos hablando de Saulo aquí. Pero la misma misericordia de Dios. Que Dios que le tuvo por fiel, como lo dijo en el verso 13 de 1 Timoteo 1. Y al Saulo, qué batalla. Al Saulo confrontar la magnitud de su error y verse despojado de su orgullo, Saulo hizo a un lado su agenda anterior para entregar su vida por completo a la voluntad de Dios, presentándole una hoja en blanco para que él escribiera su futuro. Yo repito, al confrontar la magnitud de su error y verse despojado de su orgullo, porque era un hombre orgulloso, Saulo hizo a un lado su agenda anterior con muchos papeles en su mano que iba rumbo a Damasco, autorizado por los principales sacerdotes a arrasar con los cristianos allá. Entonces hizo a un lado esa agenda para entregar su vida por completo a la voluntad de Dios, presentándole una hoja en blanco para que él escribiera su futuro. Eso me lleva al último punto de mi mensaje. Una pregunta que evidencia un corazón rendido. Una pregunta que evidencia un corazón rendido. La vida de Saulo dio un giro radical cuando le escuchó lo que Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. La Biblia dice, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta pregunta dice muchas cosas, implica mucho. Porque para tú preguntarle al Señor qué tú quieres, qué quiere Él que tú hagas, eso implica que tú estás dispuesto a hacer lo que sea que Él te mande a hacer. Estás dispuesto a ir a donde sea que Él te envíe. Estás dispuesto a vivir de la manera como Él quiere que tú vivas.
Saulo ahora está reconociendo la autoridad de Cristo, Señor. No el primer Señor, que era quizá, no sé, Señor pensando en el Padre, pero no pensando en Jesús. Pero ahora Jesús está reconociendo el señorío de Cristo. Él es rey que está reinando, Señor. Y temblando y temeroso al ver en el gran problema que estaba metido y bajo el efecto de ese resplandor. Señor, ¿qué tú quieres que haga? Está demostrando una disposición a obedecer. ¿Cuán dispuesto estás tú a obedecer a Dios en esta mañana? Si de verdad tú reconoces que Jesús es el Señor. ¿Reconoce que Jesús es el Señor? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para reflejar esto? Para manifestar con tu vida de que tú reconoces que Jesús es el Señor, porque decirlo con la boca es fácil, sobre todo en estos tiempos, sobre todo en estos lugares donde el cristianismo es parte de la cultura. Todo el mundo es cristiano hoy. Es fácil decir Jesús es el Señor, porque no conlleva consecuencia. Pero ¿qué tú estás dispuesto a hacer para demostrarlo en tu diario vivir? Porque el que está convencido de que Jesús es el Señor lo obedece en todo. En todo. Porque Él es Señor. Él reina en el cielo. Saulo, esa pregunta implica una expresión de rendición absoluta. Significa una rendición absoluta. Saulo se rindió. Dejó de resistir. Hay muchas personas, no se sabe cuándo será que dejarán de resistir. ¿Cuándo será que se rendirán? ¿Cuándo será que le dirán al Señor, tú ganaste? Ya me cansé de tratar de escribir mi propia historia. Aquí estoy yo, a ti me rindo, para que tú escribas mi futuro. Para que tú mismo escribas mi biografía. Aquí está mi hoja en blanco, para que tú pongas lo que tú quieras ahí. Lo que tú quieras. Porque esos son los verdaderos adoradores. Los que adoran a Dios en espíritu, en verdad. Aquellos que están dispuestos a hacer su voluntad a cualquier precio, aun sabiendo que le pueda costar mucho, le pueda doler, no sabe lo que le puede acontecer en el hacer la voluntad de Dios, pero está convencido de una sola cosa, de que le conviene hacer la voluntad de Dios. Si hay algo que le conviene en este mundo es hacer la voluntad de Dios. Si hay algo que le garantice un final feliz en este camino es haciendo la voluntad de Dios. Pero nada más decimos Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Pero no lo reflejamos con nuestra vida, con nuestro caminar, nuestro diario vivir. Ahí que se ve. Ahí que se ve. En Antioquía no existía la palabra, antes de Antioquía no existía la palabra cristiano. Pero los que los observaban, ellos, la actitud de ellos, se dieron cuenta que eran gente que estaban siguiendo las pisadas de Cristo. Le pusieron el nombre de cristiano y para burlarse. Pero hoy decimos que somos y no se refleja. Es un gran problema. Porque una clara revelación acerca de la persona de Jesús resulta siempre en una urgencia por conocer su voluntad. El que ha recibido esa revelación sabiendo que Jesús es el Señor, su única preocupación, su prioridad es conocer la voluntad de Dios para hacerla. Esa es su preocupación. Y precisamente por eso Jesús dijo que es sobre esa revelación que edificaría su iglesia, de que Jesús es el Señor. Él es el Señor, Él es el Cristo. Es con esa gente Jesús edifica su iglesia. Aquellos que reconocen su señorío y se someten a Él. Esos son los que son parte de la iglesia de Cristo Jesús. Eso se preocupó. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Tú estás aquí, pero ¿quién es Jesús para ti?
¿Quién tú dices que Él es? Pero ¿qué vemos hoy? ¿Qué vemos hoy? Muchos se acercan a la fe con una hoja llena. Viene con su hoja llena, con sus peticiones, sus condiciones. Los mismos supuestos predicadores los ponen los instan a ponerle condición a Dios. Vienen con sus planes prediseñados, solamente esperan que Dios le ponga su firma. Vienen con su hoja, ahí está mi hoja, fírmala. Solamente así te sirvo. Pero tú qué sabes. Pero Él es el Señor. ¿Qué Señor es ese? Tú dices que Él es Señor y tú quieres que Él haga lo que tú digas, mientras tú no quieres hacer lo que Él diga. ¿Qué contradicción es esta? Tú dices que Jesús es el Señor, no quieres hacer lo que Él diga, pero tú pretendes forzarle a hacer lo que tú digas. Y eso es algo inútil, vano. Eso es dar coces contra el aguijón, porque Dios no hace la voluntad de los hombres. Son los hombres que tienen por responsabilidad de hacer la voluntad de Dios, porque Él es el Rey. Somos hechura suya. No esperes que Dios haga tu propia voluntad. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Ante la pregunta de Saulo, la respuesta de Jesús, una respuesta que requiere de humildad y paciencia. Ve, levántate, ve a la ciudad y te van a decir lo que tú tienes que hacer. Ve allá, ya yo tengo a alguien, tengo a Ananías ahí, voy a hablar con él, te va a decir lo que tú tienes que hacer. Eso es dependencia total. Saulo, el orgulloso, el prepotente, el que tenía todo bajo control, ahora ciego, tiene que ser guiado por otro. Esperando que le digan lo que tiene que hacer. ¿Ves? Lo que implica un verdadero encuentro con Cristo Jesús. ¿Ves? Tú tienes que estar a la expectativa de que se te diga en cada paso del camino lo que tú tienes que hacer, porque tampoco se le dijo todo de golpe a Saulo aquí. No, ¿qué te va a decir? Porque la revelación de la voluntad de Dios es gradual, no inmediata. No inmediata. Hay gente que viene que pretenden que lo saben todo ya. Dios le dijo todo. Yo no he visto eso en la Biblia. No he visto eso ni con el padre de la fe, Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. No he visto eso con ningún hombre de Dios. Pero ya que hay una serie de hombres hoy que vienen hablando a Dios, con Dios, cara a cara, a diario, a cada instante, lo saben todo. El Saulo que pensaba que controlaba todo, ahora no tiene control de nada. No tiene control de nada. La vida es total dependencia, porque esa es la vida cristiana. Una vida de dependencia de Cristo, porque somos pobres en espíritu. Y así se convirtió Saulo en un embajador más apasionado de Jesús. Porque Jesús habló con Ananías, el cual quiso resistir por temor a lo primero, pero se dejó persuadir. Porque hay que tener la clave. Hay que tener la clave. Esa disposición a dejarse persuadir en vez de resistir. En el momento quizás tú no entiendas, oh Señor, pero ¿cómo? Saulo. Pero se dejó persuadir. Los cristianos de Dios no se quieren dejar persuadir. Tú le hablas con la palabra, tú le presentas la Biblia, le enseñas A más B. Como quiera, resisten a la enseñanza de la palabra, no se dejan persuadir. Ananías se dejó persuadir y fue y oró por Saulo. Vio, se le abrieron sus ojos y le dijo cuál era el propósito de Dios para con él. Iba a ser su representante ante los gentiles y ante su pueblo, también judío. Y Saulo, después de ser bautizado, un tiempo no perdió tiempo, salió de una vez, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y toda la gente quedaba asombrada. Ese no era el que perseguía. La misma fe que perseguía. Ahora la predica, la enseña. ¿Cuándo fue la última vez que tú dejaste a la gente confundido? ¿Cuándo fue la última vez que digo, wow, ¿y cómo? ¿Cuándo fue la última vez? En conclusión, mis amados hermanos,
Saulo de Tarso se vació por completo de su identidad previa. Renunció a sus títulos, a sus estatus de fariseo y a sus propios méritos para abrazar los planes de Dios, como él mismo lo expresó en Filipenses 3:7. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Ahora las doy como pérdida. Ahora los considero como basura. Con tal de agradar a Cristo, con tal de ganar a Cristo. Renunció a la persona que era antes. Esa es la vida cristiana. Si alguno quiere venir por mí, niéguese a sí mismo cada día, cargue su cruz y sígame. La conversión de Saulo es la prueba viviente de que nuestro Salvador reina aún en medio de sus enemigos y que ninguna fuerza antagónica podrá detener su misión de rescate. Porque eres un gran Salvador para grandes pecadores. No hay fuerza que lo podrá detener. La religiosidad de Saulo no pudo detenerlo. Lo que pasó con Saulo es exactamente lo que se profetizó en Salmo 110, 1-3, donde se dijo que Jesús reinaría sobre sus enemigos. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por estrado de tus pies. Y diciendo: tu pueblo se ofrecerá a ti voluntariamente. En el día de la guerra tu pueblo se ofrecerá a ti voluntariamente. ¿Cuántos están aquí porque le forzaron? ¿Cuántos están aquí? ¿Quién está aquí porque le forzaron? Voluntariamente y de buena gana nos entregamos a Cristo. Y de buena gana nos seguiremos entregando, porque Él es bueno. Hemos probado y nos hemos dado cuenta que Él es bueno. No hay nadie mejor que Él. No hay otro camino que pueda competir con el camino del Evangelio de Cristo Jesús, porque es el único camino de vida. No hay corazón tan endurecido por la religión, ni voluntad tan rebelde que su gracia no pueda quebrantar. Eso también debe de darte ánimo para seguir proclamando el Evangelio. Aún esa persona que tú ves y tú la miras, tú dices: ¿exista la menor posibilidad de que esa persona se convierta? Sí, porque Jesús es un gran Salvador. Un Salvador poderoso, que ni la muerte ni la tumba lo pudo retener. Él reina por los siglos de los siglos. Dios le bendiga. Dios le guarde.